Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro webinar, ¿Qué tan protegida está la información de tu empresa con nuestro socio estratégico Safetica? Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y por estar aquí con nosotros para compartir con nosotros esta solución tan importante y tan interesante. Me presento, soy Jorge Torres, director general de V1 Systems y agradecido por su tiempo, por estar aquí conectados y compartirles quiénes somos muy rápido antes de empezar con la presentación, quiénes somos en V1. V1 es una empresa integradora de soluciones de tecnología de información donde buscamos convertirnos en los habilitadores tecnológicos de nuestros clientes para todos aquellos planes estratégicos de negocio que tienen y que tienen siempre un componente tecnológico que les facilita el cumplimiento de esos objetivos de su plan estratégico. Gracias por estar aquí. Nuestro portafolio está compuesto por tres verticales de negocio. La primera tiene que ver con temas de infraestructura, todo lo que está en el centro de datos, servidores, almacenamiento, redes, virtualización, cómputo, impresión, etcétera. La segunda vertical de negocio que tenemos tiene que ver con soluciones de negocio y en soluciones de negocio tenemos soluciones como RPA, Robotic Process Automation, Data Analytics y también la parte de Business Process Management y soluciones de Cash Management. Y la tercera vertical que tenemos es una vertical de servicios, que es de Field Services. Y aquí tenemos diferentes aliados estratégicos donde podemos facilitarles todos los servicios, pólizas de soporte, mantenimiento, etcétera, que tienen que ver con diferentes temas de infraestructura o de redes. Pues muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Y me gustaría presentarles a Guillermo Ochoa, que es Channel Manager en México de Safetica. Guillermo es un profesional con una sólida formación en sistemas computacionales y administrativos por la Universidad de las Américas, respaldada por un diplomado en planeación estratégica de la Universidad de Anáhuac. Con más de 25 años de experiencia en la industria de TI, Guillermo ha dejado una huella en empresas líderes como Oracle, Citrix, APC, ESET e Ingram. Actualmente Guillermo se destaca como Channel Manager, demostrando su expertise y liderazgo en el ámbito tecnológico. Guillermo, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos en este webinar. Te cedo la palabra, Guillermo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, George. Ahí prendiendo mi pantalla. ¿Me pueden decir, por favor, si me pueden observar y si me escuchan correctamente? Sí, te vemos y te escuchamos, Guillermo. Adelante. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por atender a este webinario con nuestro socio de negocios que es V1. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación. Y bueno, voy a dar comienzo a la presentación que vas a tener para el día de ustedes, el día de hoy, y daremos una pequeña demo de nuestro producto y todos aquellos que estén interesados en probar en un ambiente controlado nuestra solución, pues bueno, favor de escribirnos al final de la presentación y tenemos un código QR en el cual ustedes podrán tomar una captura de pantalla para poder agendar una cita a través de V1. Voy a apagar mi cámara por un tema de ancho de banda nada más y por favor me pueden decir si ahí ya logran ver mi presentación. Sí, Guillermo, adelante. Perfecto. Bueno, pues a continuación quiero darles un dato duro que es muy importante de esto, porque muchas de las empresas, tanto pequeñas y medianas empresas, así como los corporativos, requieren de un DLP. Y a continuación les voy a dar un dato duro y les voy a compartir lo siguiente, que es la fuente que lo estamos tomando, es de Insider Trade Cybersecurity. Entonces, lo que esta empresa dice es que tuvo una encuesta y lo que decía era de que 6 de cada 10 empresas sufrieron un ataque en los últimos 12 meses. Wow, estamos hablando que el año pasado, pues más del 50% de las empresas de cualquier sector tuvieron un ataque. En este caso, la mayoría de las empresas, pues bueno, están protegiéndose con los ataques externos, pero dejan afuera también los ataques internos. Y de eso se va a tratar la presentación el día de hoy. Y para esto, pues bueno, les voy a comentar un caso verídico, que en este caso sucedió en México, y obviamente por temas de confidencialidad no puedo nombrar el nombre, pero pues en este caso sucedió aquí en México y es un despacho de arquitectos. Y les voy a contar esta anécdota que pasó aquí en México y es de lo siguiente.
mientras un trabajador, en este caso, le voy a poner el nombre de Diego, estaba trabajando en un proyecto altamente confidencial para la empresa, para el despacho de arquitectura, pues bueno, sufrió un incidente, Diego, un descuido, y es que sucedió que por andar a las carreras, en este caso trabajando y por la carga de trabajo que tenía Diego, eh, y por tener que entregar un proyecto que ya estaba por salir, pues bueno, compartió por un error humano, en este caso, a una fuente de chats, en este caso por WhatsApp web, y compartió los planos o los renders del proyecto a gente que no tenía que haber tenido acceso a esta información. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros utilizamos WhatsApp web? Y también poner como anécdota, muchos de nosotros, me incluyo también en esta parte, pues trabajamos de una manera muy apresurada y no nos damos cuenta exactamente de lo que estamos haciendo y por error humano compartimos información con gente que no debería de estar teniendo acceso a esta información. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Pues bueno, en este caso, Diego estaba, pues compartió el archivo y varios de sus compañeros se dieron cuenta de que ese archivo lo estaba compartiendo, cosa que no debería, pero desafortunadamente varios de sus compañeros o dentro del despacho abrieron el archivo y Diego lo que hizo fue querer quitar el archivo a través de WhatsApp web, eliminarlo, pero ya fue muy tarde. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bueno, sucedió que varios de sus compañeros abrieron el archivo y esto dio como consecuencia de que llegó a oídos del cliente con el cual estaban trabajando este proyecto y lo que hizo el cliente fue, híjole, pues obviamente se molestó mucho con toda esta información que estaban compartiendo porque era un proyecto muy privado, en este caso muy confidencial, y lo que sucedió fue lo siguiente. En este caso, el despacho como tal, sufrió demandas por parte del usuario, ¿ok? Lo cual recapituló que la reputación, en este caso el despacho, fuera muy mala y aparte también tuvieron que pagar multas y todo lo que era la propiedad intelectual del usuario, pues obviamente quedó expuesta. Entonces, todo esto tuvo, por un error humano, consecuencias de compartir información a gente que no debería de haber tenido acceso a esta información. Obviamente esto dio como consecuencia que el mismo despacho, pues bueno, tomara algunas políticas internas para poder estar compartiendo esta información y es ahí en donde nosotros, Seftica, pudimos ayudarle, en este caso al cliente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues ya el daño estaba hecho y pues no tuvieron pues más que asumir las consecuencias de toda esta parte. Un dato importante es de que el 40% de los empleados de esta compañía y también de otras que fueron encuestadas han aceptado que han enviado información equivocada a gente equivocada. Y en este caso, yo voy a comentarles que hasta yo mismo puedo decirles que yo me he sumado en esta parte, que por error humano, en otros trabajos, en otras empresas, pues he tenido que he enviado no por WhatsApp web, sino hasta también por correo electrónico, compartiendo información. Creo que a muchos de ustedes, no sé si compartan también esta parte, pues les ha sucedido que por andar en las prisas y por descuido humano, compartimos y sale la información de nuestras empresas. Nosotros tenemos dentro de Seftica que el 80% de la información que sale se pierde y todo esto es por un error humano. Pero todo esto, ¿por qué ocurre? Principalmente esta información ocurre por varios factores. Una, viene sido por descuido, otra por falta de competencia en el área de sistemas, otro porque hay dispositivos que se los pierden, por ejemplo, los USBs o bien las computadoras personales son robados. Y por último, también por un tema de pereza, ¿ok? Entonces, esta parte de pereza también es muy importante. ¿Por qué? Porque por querer estar enviando archivos y no querer estar trabajando desde la oficina, pues se nos hace muy fácil a nosotros como empleados que trabajamos desde casa decir, este archivo es muy importante, que es un business plan, que viene viernes,
y lo voy a trabajar en fin de semana porque se atraviesa puente y no quiero andar cargando la computadora, pues bueno, a través de WeTransfer, pues me envío el archivo, lo descargo de mi casa y empiezo a trabajar. Entonces, toda esta parte, si se dan cuenta, ya pasó esta información o este business plan, ni siquiera a la computadora de la empresa, sino a un equipo o a un dispositivo que es externo de la empresa y que está compartiendo, en este caso, información confidencial y que muchas veces, o en la mayoría de los casos, las empresas, en este caso el área de tecnología o bien el CEO o hasta recursos humanos dentro de la empresa, ni se enteran que están saliendo información de la empresa. Les voy a comentar un caso verídico también, muy real, que sucede a través a través de una compañía que se llama Google. Ustedes la conocen. Entonces, en este caso, yo les comenté que el 80% es por un error humano, pero ¿qué pasa con el otro 20%? El otro 20%, pues bueno, lo hace con una mala intención. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, voy a poner como caso, en este caso de Google, en el cual un trabajador, en este caso, si no mal recuerdo, se llamaba Anthony, trabajaba dentro de la compañía de Google y estaba trabajando en un proyecto también muy confidencial dentro de Google, en un prototipo de auto que era manejarlo sin pasajeros. Pero en este caso, pues en este caso, Anthony, que trabajaba dentro de la empresa Google, se le hizo muy fácil vaciar toda esa información que estaba trabajando en ese proyecto y quería cambiarse de trabajo, en este caso a una empresa que también la deben de conocer, que se llama Uber. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente que Google se dio cuenta de toda esta parte porque estaban trabajando ya en un prototipo su competencia y esto tuvo una pérdida de 1,5 millones de dólares, de lo cual estaba perdiendo la empresa. Ahora, pónganse a ver también ustedes como empresas, como empresarios, como directivos, ¿cuánto movimiento hay dentro de su organización de los empleados? Aquellos empleados que se quieren mover son por varias causas, como yo lo había comentado. Una de ellas puede ser, pues obviamente, por tener mayor remuneración económica. Esa es una de las principales causas. Dos, pues porque a lo mejor no se lleva bien con su jefe. O tres, porque quiere poner su propio negocio. Y esa información que está utilizando de la empresa en la cual está trabajando, la quiere replicar fuera en otros lados. Entonces, todo esto que origina, pues bueno, muchas veces también es que dicen, yo me voy a cambiar de empresa por estos motivos que acabo de mencionar, o también ese extracción de información lo hacen también por querer dañar a la empresa, ¿ok? A la cual están trabajando y se van muchas veces con la competencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, en este caso de Google, pues obviamente tuvo una mala reputación, también tuvo demandas, tuvo pérdida de clientes y todo esto ¿qué causó? Pues obviamente pérdida de sus clientes y al perder clientes, pues obviamente los ingresos para las empresas a las cuales pues trabajan, como todos los hacemos, pues somos empresas que tenemos que vender de las ventas de nuestros negocios, pues obviamente se vieron afectadas. Un dato importante, y que se queden con esto, el 45% de los empleados se llevan datos relacionados con el trabajo cuando se van. ¡Wow! Un dato muy importante y esta fuente, como pueden verlo, fue del 2021 y fue a través de esta consultora. Entonces, a continuación, quiero comentarles también que no solamente las grandes empresas sufren de esta pérdida de información. Sabemos aquí que en México, el gran porcentaje de las compañías o empresas que hay en México son pequeñas empresas. ¿Y qué es lo que sucede? Datos estadísticos que tenemos es que de entre el 40 y 60%, cuando sufren ataques internos, ¿ok? Que se llevan sus datos, no vuelven a abrir, es decir, pierden el negocio. ¿Y esto por qué es? También por descuido y también, pues, obviamente por lo que acabo de comentar. A continuación, nosotros como Séptica tenemos un producto que queremos mostrarles, en el cual les va a ayudar a estar sumamente protegidos, porque hoy en día todo el trabajo que hacemos lo hacemos trabajo a distancia, o también tenemos que compartir información a través de medios electrónicos, como puede ser
o correo electrónico que ni siquiera viene siendo de la empresa, que a cualquier empleado que diga, oye, yo tengo acceso a esta base de datos de clientes, o a los estados financieros, o a cualquier otra información que es meramente de la empresa y que la estamos compartiendo ni siquiera por un medio electrónico como puede ser el correo electrónico de la compañía, sino puede ser a través de un Gmail o bien de WhatsApp web u otros medios también como pues, son dispositivos de USB, entre otros, ¿no? Y bueno, para eso es que nosotros tenemos nuestro producto, que es Safetica, y tengo el placer también de comentarles que Gartner nos posiciona en el cuadrante del DLP como líderes en el mercado de DLP. Y así como Gartner, pues también hay otras consultoras en las cuales también hemos tenido reconocimientos a través de la industria, en el cual nos posicionan como líderes, como en este caso es Software Reviews, en el cual nos posicionan como líderes del DLP. Y otro más, nada más por comentar, que también se dedica a todo lo que es el análisis del DLP, como es la empresa que se llama G2 Grid, nos posiciona como un producto de alto performance en el mercado del DLP. Entonces, dando toda esta parte como contexto de análisis de todo lo que está pasando en el mercado, que finalmente el mercado del DLP está surgiendo un auge. ¿Por qué? Por todo lo que es la pérdida de información. Se estima que va a haber un crecimiento de doble dígito para el año 2025, el cual va a tener más o menos un costo o un valor de 3,000 billones de dólares, todo esto, lo que es la pérdida de información. Estamos aquí nosotros para poderles ayudar. Y bueno, a continuación, quisiera presentar también a mi compañero Steven Rueda, que es nuestro ingeniero preventa, que trabajamos muy de la mano junto con nuestro partner B1, que es un partner que está certificado dentro de la marca y que tiene ingenieros certificados de nuestro producto. Entonces, a través de esta demo, pues bueno, vamos a poder ver casos de uso, como lo acabo de mencionar. Entonces, Steven, si me estás escuchando, te cedo la palabra. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me presento, mucho gusto, Steven Rueda, de Safetica. Por favor, me confirman, ya estoy compartiendo allí pantalla. Te vemos y te Ya escuchamos, se Steven. ve, Steven, Perfecto, gracias. listo, perfecto. Vamos a apagar cámara para que no nos interrumpa la red. No, listo. ¿Qué estamos viendo por acá? En Safetica, de entrada les muestro, esto es un dashboard totalmente gráfico, ¿cierto? Totalmente editable, totalmente personalizable. ¿Listo? Dentro de las bondades principales en cuanto al desarrollo, en cuanto a la creación de esta herramienta, lo principal o digamos que la fuente principal de todo esto, uno es que somos nativos de DLP, o sea, estamos orientados puramente a la prevención y filtración de datos. Por allí vamos a ver un par de adiciones, un par de plus que tenemos, pero nuestro core es esta parte, el DLP. ¿Listo? Entonces, por ende, para ello y poder entenderlo un poco más, poder ir entendiendo la dinámica de lo que viene siendo esta consola, se volvió como muy intuitiva, muy interactiva, bastante gráfica, bastante fácil de hacer como toda esta parte de los filtros. Claro, eso es una parte muy vista desde acá, pero digamos que comentarios que hemos recibido o que he recibido directamente por parte de las pruebas de concepto, de los ingenieros que han estado en estas pruebas, es esto, que es muy fácil de entender. Ahora, ¿qué les voy a ir mostrando por acá? Como les mencionaba, tenemos un dashboard totalmente editable para la presentación como tal de cada uno de los ingenieros en su bienvenida que deseen tener, ¿cierto? También tenemos por aquí unos paneles, que son los paneles de alerta y panel de informes. Estos paneles, bueno, es la comunicación que hay desde la consola hacia el administrador que esté ejerciendo pues, estas tareas de administración de la consola, ¿cierto? O líder de tecnología, o líder de informática, o líder de ciberseguridad. Entonces, estas alertas, un ejemplo muy fácil de entender sería la parte de, hey, tengo una política en este momento implementada en donde voy a prevenir la filtración de información, ¿cierto? De documentos que contienen ciertas palabras clave, ya sea a través de expresiones regulares, ya sea a través de diccionarios, ¿cierto?
Entonces, cuando lleguen a intentar filtrar este tipo de documentos que ya han sido categorizados, ya han sido asociados a políticas, pues van a generar una alerta. Estas alertas son las que se van a estar presentando a través de correos electrónicos pues bueno, al administrador como tal. Los informes también a través de correo electrónico o se guardan en una ruta específica. Van a ser entregados dependiendo de nuestra programación, mensual, trimestral, bueno, cada 8 días, cada 15 días. Bueno, eso ya depende de nosotros, cómo lo configuremos. Ah, entrando por acá la parte de lo que ya corresponde como tal la configuración del DLP, nos vamos a encontrar con el módulo de Discovery. Este módulo de Discovery, o bueno, este panel de Discovery, cuenta con unos submódulos que son de aplicaciones, dispositivos, páginas web, impresiones, tráfico de red, correos electrónicos y de archivos. ¿Qué es esto? Esto es lo que estamos auditando. Todo esto es de lo que vamos a tomar información, de lo que vamos a ver en el día a día, cómo se ha estado comportando el movimiento de nuestros colaboradores dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, algo que no me quiero saltar o no quiero pasar por alto, que es bastante relevante para toda la parte de creación de políticas, para el despliegue de la configuración que se vaya realizando dentro de la consola, es la parte de la integración que hay con un directorio activo. Esta integración no es nada invasiva, es una integración meramente, no sé, en el DAP, ¿sí? En donde vamos a traer todo el árbol del directorio, pero con un objetivo principal que es desplegar políticas a través de estas organizaciones, de estos grupos que se tienen creados. No vamos a generar ninguna modificación de políticas dentro de un directorio, no, nada de eso. Simplemente es captura de información. ¿Listo? Aquí, bueno, si no se cuenta con un directorio activo, ¿qué sucede? Bueno, no pasa nada. Todo se puede manejar también sobre la consola. Podemos empezar a generar grupos directamente sobre la consola. Grupos, como por ejemplo, no sé, las áreas, contabilidad, finanzas, departamento logístico, recursos humanos. Bueno, todos los podemos ir creando acá para ir haciendo como ese orden o creando ese orden y no dejar como todo tan genérico. Ya entrando a la parte del Discovery, ¿qué vamos a encontrarnos? En la parte del Discovery tenemos la información como tal de aplicaciones. Y en aplicaciones podemos ver, por ejemplo, una parte totalmente gráfica, ¿cierto? Y una parte totalmente mm, detallada. En esta parte detallada, qué nos trae como tal Séptica? ¿Qué nos ofrece Séptica? La idea de toda esta parte, ¿cierto? Es poder dar este doble clic. Por ejemplo, no sé, yo quiero identificar el uso que se le ha estado dando a X herramienta, en este caso WhatsApp. Entonces yo puedo ir desplegando, puedo ir dando un doble clic e identificar. ¿Qué vamos a identificar? Uno, ¿qué tiempo le han estado dedicando nuestros colaboradores en general al uso de esta herramienta? Ya lo podemos ir desplegando por usuario y en el usuario podemos ir viendo también este uso por tiempo para este usuario puntual. Y luego lo podemos ir desplegando por más detalle, cuándo fue utilizado, cuánto tiempo se le dedicó en ese uso, la categoría en la que se encuentra, bueno, se encuentra asociada a esta aplicación en este caso, desde qué estación de trabajo y obviamente herramientas. Y esto no solamente para WhatsApp. Puede funcionar para las mismas herramientas de Microsoft, puede funcionar también para herramientas como lo pueden ser AnyDesk, como lo pueden ser un TeamViewer, que son herramientas muy bien de soporte que nos sirvan a nosotros para conexiones remotas, inclusive conexiones desatendidas. Eso es buenísimo. Pero ¿qué sucede con estas herramientas puntualmente? Casos de uso, casos reales. Se visualizó, ¿cierto? O sea, se identificó que a través de estas herramientas, en horarios fuera de lo laboral, se estaba generando filtración de información, ya que estas plataformas, ya que estas herramientas permiten la transferencia de archivos. Entonces, ¿qué se fue generando? ¿Qué se fue trabajando? El control puntual de la filtración de datos que se podía llegar a dar a través de estas herramientas. ¿Listo? Obviamente aquí hay algo muy bueno que tenemos también y es que a partir de la clasificación de las categorías o inclusive el haber identificado la aplicación, más adelante podemos ver lo que viene siendo un control de aplicaciones y control web. Ahora, hablando de la parte del control web, en aras de que se va identificando también, ¿cierto? La navegación que tienen nuestros usuarios. Yo pongo un ejemplo. Acá, no sé, estamos hablando de una organización que cuenta con una ofimática a través de M365, ¿cierto?
Entonces, si es una empresa que tiene M365, yo preguntaría de entrada, ¿por qué en mi top 10 de búsquedas o de navegación, ¿cierto? Se encuentra un Gmail, se encuentra un WeTransfer. Si de entrada nosotros ya tenemos correo electrónico, si nosotros ya tenemos la posibilidad de generar transferencias a través de un OneDrive, un SharePoint. Entonces, aquí ya podemos ver un mal hábito que se tiene dentro de la empresa. Podemos hacer un despliegue para identificar cuáles son estos usuarios que tienen este mal hábito, cuáles son estos usuarios que van a, digamos que, a llevarnos a generar tomas de decisiones. Entonces, en este caso, podemos identificar qué en Gmail, quién es el usuario, cuál es la estación de trabajo, desde qué navegador, ¿cierto? Podríamos sumar acá el navegador, a qué categoría se encuentra asociado, eh, y cómo ha sido la tendencia de uso, cuánto ha sido el periodo general, cuánto ha sido el periodo por usuario y cuándo se ha estado utilizando esta herramienta. Lo mismo con WeTransfer. WeTransfer es un dolor de cabeza. Muchas empresas intentan ir limitando todo este tipo de herramientas que permiten la transferencia de archivos, porque lo que mencionaba M365 tiene esa posibilidad de generar transferencias, pero entonces, ¿por qué en este caso podemos encontrar que hay usuarios que siguen utilizando WeTransfer? Bueno, es por pereza, es por facilidad o es porque están generando algún tema de posible filtración de datos de manera decidida, ¿cierto? Para generar algún tipo de daño a futuro a la empresa o para algún fin económico. Entonces, aquí posiblemente este tipo de herramientas o este tipo de plataformas son las que debemos ir atacando paso a paso. Y Séptica nos da esa visual para identificar cuál es esa navegación que están teniendo nuestros usuarios. Listo. ¿Qué más podemos ver aquí? Algo adicional, algo que podemos ver también que nos puede alertar de una posible filtración de datos, ya sea a mediano o largo plazo, es la búsqueda de empleo. La búsqueda de empleo, ¿cierto? Como muy bien lo mencionaba Guillermo, esto para nosotros es una posible creación de un insider, la fabricación de un insider, porque va a poder generar en cualquier momento una filtración de información, ya sea de una manera, no sé, pues bueno, con un propósito económico o de daño, ¿cierto? Y en este caso es más probable que sea así, porque sencillamente está buscando empleo porque está aburrido, porque tiene una rencilla, tiene algún inconveniente dentro de la organización, ya sea con su jefe o con alguna área, ¿cierto? Entonces, ya no más, no va a trabajar más acá. Entonces, este tipo de búsquedas de empleo a nosotros nos alertan. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ah, otra cosa. Podemos ver las URL en donde han estado navegando nuestros usuarios. Entonces, aprovechando ese detalle de donde podemos dar ese clic, bueno, es eso. Podemos dar este doble clic e ir a esta URL, identificar qué es lo que ha estado buscando, qué es lo que ha estado haciendo como tal nuestro usuario. Y bajo esa premisa, también lo podemos ver en YouTube. ¿A qué se están dedicando nuestros usuarios? Esto es otra tendencia bastante fuerte acá en la TAM, lo digo a nivel general, algo que hemos visto y es que el uso de este tipo de herramientas de streaming es bastante fuerte y casi siempre es con uso, bueno, orientado a uso personal, orientado a uso, pues nada corporativo. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo donde vamos a encontrar, por ejemplo, que nuestros usuarios han estado haciendo búsquedas dentro de YouTube, ya sea para videos tutoriales, para música, para ver telenovelas o para encontrar cortos de realities. ¿Sí? Esto es una tendencia a nivel Latinoamérica. También tenemos la parte de impresiones y la parte de dispositivos. La parte de dispositivos e impresiones, el propósito de estos dos módulos es identificar desde dónde se ha estado intentando conectar o desde dónde se ha estado utilizando estos dispositivos para empezar a generar asociaciones, ¿cierto?, a zonas militarizadas, en donde vamos a permitir o denegar la transferencia de documentos hacia estos dispositivos. Acá, una vez tenemos esta parte de los dispositivos ya asociados a zonas militarizadas, perfecto. Podemos empezar a generar más adelante controles más puntuales en la parte del movimiento de datos a través de ciertas políticas. Y en la parte de impresiones, aparte de asociar, ¿cierto?, estas impresoras, porque acá nos muestra la impresora que se está utilizando a zonas militarizadas, también nos da un tema bastante fuerte y es que muchas veces, muchas empresas, lo he visto, no tienen un control de impresiones y muchas veces omitimos que no solamente la filtración de un documento es moverlo a un dispositivo externo, enviarlo por correo electrónico, enviarlo a través de un file hosting, dígase WeTransfer, dígase cualquier otra herramienta similar.
No. También es la impresión de un documento, porque generar una impresión de un documento es muy sencillo. Guardar la hoja, guardarla en el bolsillo y salir de la empresa, ya se fía la información, ya esa información es de dominio público. Y ahora, hoy en día, es mucho más sencillo digitalizar esa información. No sé, de entrada, Google ya tiene una herramienta que es Google Lens. Con Google Lens escaneo el documento, listo, ya lo digitalicé. Entonces, este tipo de información también es importante tener presente que debemos generar controles para prevenir la filtración de información o prevenir la fuga de información a través de este tipo de herramientas. En el tráfico de red, algo que es como muy tendencia dentro de, digamos que lo que se ha visto es que el movimiento de la información casi siempre es de recepción más que de salida. Ahora, pueden haber casos puntuales, casos excepcionales, no hay ningún inconveniente, pero si nos basamos en esta tendencia, cuando lleguemos a encontrarnos con un pico de información, bueno, un pico de envío superior o alarmante, ¿cierto? Algo fuera de lo habitual, podemos encontrarnos que allí seguramente se está o se generó alguna filtración de información de forma masiva. Entonces, esta parte gráfica es importantísimo tenerlo en cuenta, es importante hacerle como un seguimiento porque también nos advierte, también nos informa y nos informa pues de pronto para tomar decisiones caso tal de que llegue a ser necesario. En la parte de correos electrónicos podemos ver un origen, un destino, podemos ver el encabezado del correo electrónico, la fecha en que se realizó este movimiento. Y algo adicional es que aquí podemos dar un doble clic para encontrar esos detalles de si se contaba o no se contaba dentro del movimiento del correo electrónico con algún adjunto. Entonces, en este caso, pues bueno, podemos dar el detalle e identificar si se contaba con un movimiento como tal. Pero vamos a ahondar un poco más de esa parte de correos electrónicos acá en archivos. Acá en archivos vamos a encontrar el movimiento en general o el uso que le han estado dando nuestros usuarios a cada uno de los documentos dentro de nuestra organización. Por ejemplo, podemos ver que se está abriendo, qué archivo se copia, se mueve, se elimina, se renombra, se envía a través de correo electrónico, se está creando un nuevo documento, se está enviando a través de, se está subiendo a la web, ¿cierto? O se está enviando a través de un webmail. Entonces aquí es en donde vamos a detallar puntualmente cómo ha sido el movimiento de los documentos. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver cómo ha sido el movimiento, cómo ha sido el comportamiento de correo electrónico, ¿cierto? Acá atrás encontramos algo muy redundante, pero no. El módulo anterior de correos electrónicos nos muestra todo el detalle de los correos electrónicos, orígenes, destinos, sin y con adjuntos. Acá estamos hablando de todos los archivos que se han movido por correos electrónicos. O sea, ya hizo un filtro de entrada, ¿cierto? De todo el movimiento que se ha estado moviendo puntualmente por correos electrónicos o que se ha intentado mover, porque acá también nos trae la acción. Por ejemplo, en este caso se intentó mover documentos, un listado de proveedores, ¿cierto? A través de un correo electrónico enviado desde un Gmail hacia un Hotmail, ¿cierto? Podría ser desde un correo corporativo hacia una cuenta Hotmail o Gmail. Y en este caso que estamos viendo, por ejemplo, que fue bloqueado. ¿Por qué? ¿Por qué fue bloqueado? Porque se encuentra asociado a una categoría. Sí, en este caso se encuentra asociado a un NID, ¿cierto? Un NID, acá en este caso, pues en de Colombia, es el número de identificación de la empresa puntual, ¿sí? Cada empresa tiene ese número propio. Entonces aquí estamos identificando que ese documento se encuentra asociado a este NID. Y así con cada uno de los documentos dentro de la organización. También podemos identificar, por ejemplo, cómo se han estado comportando nuestros usuarios versus el enviar documentos o subir documentos hacia la web. Entonces, en este caso, podemos ver que han sido movidos documentos, porque en este caso sí los registró. Entonces, podemos ver que estos documentos se intentaron mover, bueno, se movieron desde una ruta local, en este caso, documentos, hacia WeTransfer, 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 WhatsApp Web, Gmail y nuevamente WeTransfer. Entonces, en este caso, vemos que el movimiento de la documentación se ha estado, como ha sido en general. Esto por la parte del discovery, por la parte que corresponde a lo que viene siendo toda la auditoría, toda esta parte que nos puede llegar a un futuro a funcionar para las tareas de forenses. Entonces, eso por ese lado. Y en protection,
¿qué tenemos? Acá es donde vamos a generar las categorías de los datos, generar políticas, empezar a ver toda la parte de las zonas militarizadas y el cifrado de discos que trabajamos con BitLocker. Vamos a empezar con la categoría. En categorías, ¿cierto? Podemos trabajar con la categorización de datos a través de el contenido sensible de los documentos. Entonces, palabras claves, expresiones regulares, diccionarios. Entonces aquí podemos ir trabajando con esa identificación del documento para identificar esas palabras clave dentro del documento puntual, números de tarjetas de crédito, número de identidad, bueno, eso puntualmente. Clasificación existente, bueno, una parte importante para trabajar con un DLP es la clasificación de la información, ¿listo? En donde se define toda esta parte de lo que viene siendo privado, público y confidencial. Seftica como tal no nos apoya en este tema de crear estos parámetros, pero, ¿cierto? Sí tenemos una visual con toda la parte del discovery para que de pronto nos enfoque un poco más en cómo tenemos nuestra información. Entonces, a partir de ese enfoque, podemos empezar a trabajar con esto. Y aquí, por ejemplo, muchas veces empresas hacen la clasificación de la información previa a empezar a protegerlo, ¿sí? Y cuando se hace esto, casi siempre se utiliza una herramienta externa, una herramienta de terceros. Esta herramienta se puede llegar a integrar acá con Seftica para traer toda esta información, todo este cifrado, todo categorización que se le ha dado dentro de esta herramienta y lo podemos adoptar acá en Seftica para que se empiece a categorizar dentro de Seftica, para así luego empezar a asociar a políticas y prevenir o proteger esta información. Tenemos las reglas contextuales. Estas reglas contextuales hacen referencia a un ejemplo. Tenemos un CRM, tenemos un ERP, de donde se hace descarga de información masiva, ¿cierto? O constante, más bien que masiva, constante, periódica. Y lo que queremos evitar es que esta información que se está descargando desde allí, pues bueno, prevenir la filtración de la información que se descarga. Entonces, aquí podemos encontrarnos con esto. Podemos empezar a generar toda esta parte de proteger la información que se descarga desde allí. Y por las propiedades de archivos, por ejemplo, aquí sería muy fácil de identificar, sería trabajar con las extensiones puntuales de los documentos, todo lo que viene siendo ofimática, todo lo que viene siendo diseño, todo lo que viene siendo imágenes. Bueno, aquí viene siendo todo este tema de las extensiones puntuales de los documentos, entonces podríamos trabajarlo con ello. Una vez se categoriza la información, lo asociamos a políticas. Y estas políticas, ¿cierto? Se puede manejar, por ejemplo, vamos a traer este de acá. En este caso, estamos trabajando con una regla contextual. Y lo que se puede manejar acá es lo siguiente. Podemos trabajar a través de restricciones totales, registrar y notificar. Este registrar y notificar hace referencia, bueno, el registro sigue tomando, pues, captura del movimiento que se ha estado dando dentro del entorno. Y el notificar es una ventana emergente hacia el usuario final que, digamos que a modo grosso sería, hey, estás moviendo un documento que ya ha sido categorizado como sensible, ¿estás seguro de que lo quieres mover? Ya sea el medio que sea, sí o no. Listo, aquí le definimos el sí, no. Bueno, perfecto, se puede mover o no. El registro, bueno, el registro nada más, ¿ok? Sigue tomando como la información para luego utilizarla. Y por último tendríamos el registro y bloqueo, que es la restricción total en donde vamos a generar los controles como tal de esto. Subirlos a la web, moverlos a través de un correo electrónico, moverlos a través de un webmail, generar transferencias, evitar que se mueva a través de mensajería instantánea, ¿cierto? Evitar que se mueva este tipo de documentos hacia dispositivos externos, que se hagan una transferencia remota. Bueno, impresiones, capturas de pantalla, copiado del contenido del archivo. Aquí estamos generando toda esta parte de controles en general. Y esto podría habilitarse también una excepción, que en este caso es lo que se tiene acá. Esta excepción hace referencia a, no sé, por ejemplo, tenemos ciertos grupos, por ejemplo, yo puedo estos despliegues de políticas, este despliegue de controles, yo lo puedo hacer muy granular, lo puedo hacer para un usuario, para un grupo o para toda la empresa. Entonces, en este caso, yo tengo aplicado esta política totalmente de protección, ¿cierto? Y está un departamento que puede ser, no sé, gerencia.
Cuando yo intente enviar este tipo de documentos, yo quiero que gerencia tenga la oportunidad de documentarme el por qué va a enviar este documento y lo puedan enviar. Entonces, aquí está habilitada la anulación del usuario. Y el shadow copy hace referencia de que todo el documento que se encuentra asociado a esta categoría y a esta política van a ser o van a empezar a generarse copias de seguridad dentro de las estaciones de trabajo para que luego las podamos traer desde la consola hacia la ruta que nosotros definamos. Acá está la parte que les mencionaba. Esto se puede desplegar ya sea para un grupo, para toda la empresa, ¿cierto? Bueno, esto ya depende mucho de cómo se llegue a necesitar hacer ese despliegue. Por aquí tenemos nuestras zonas militarizadas. Estas zonas militarizadas se asocian a la parte de las políticas. ¿En dónde? Acá. Por ejemplo, yo quiero habilitar excepciones. Entonces yo puedo llegar acá y decir, ok, yo quiero que, por ejemplo, se muevan por correo electrónico solamente a ciertas zonas o ciertos listados. Esos listados son los que yo voy a definir aquí en las zonas militarizadas. ¿Qué pasa con el resto? Los voy a denegar. Esa sería como una configuración para yo decir, voy a enviarle correos electrónicos, solamente se puede enviar esos correos electrónicos a los que se encuentren dentro de estos listados, que vamos a ver acá en las zonas militarizadas. Por ejemplo, acá. Aquí vamos a encontrar el correo electrónico o los dominios a donde yo voy a poder enviar. Entonces, en este caso está el dominio de Gmail, pero aquí podría estar los correos puntuales a los que yo quiero permitir que cierta información se mueva, ¿cierto? Entonces, puede ser muy granular acá. O si no, el dominio. Listo, punto. Yo puedo enviarlo solamente hacia ese dominio. Todos los demás dominios no pueden, o más bien, no se les permite que se le envíe información que ya ha sido categorizada. Acá también vamos a encontrar los dispositivos, las impresoras que estamos permitiendo, dispositivos Bluetooth, bueno, muy granular esta parte. Lo mismo por la parte de negados, podemos asociar dispositivos, también podemos ir asociando toda la parte de correos electrónicos, rutas de red, direcciones IP, donde permitimos que se mueva información. Bueno, muy granular esto de acá. Pero si queremos ahondar aún más, aquí podemos asociar, por ejemplo, rutas de red que vamos a permitir o denegar movimientos de información. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero permitir que se mueva información a través de estas rutas. Y, por ejemplo, acá vamos a encontrarnos con los permisos que se le pueden dar a todas estas unidades de nube. Yo tengo sincronizado OneDrive, tengo sincronizado Google Drive. Entonces, aquí es donde yo vengo y digo, ok, voy a permitir el uso, ¿cierto?, de estas herramientas. La parte de controles de dispositivos, un brazo adicional de la parte de zonas militarizadas, pero acá es donde vamos a encontrarnos con esto. Generar el control de dispositivos, ¿sí? Configurar como tal la parte de los puertos para que cuando yo conecte un pendrive, pues no lo lea. Acá nos permite también tener esa parte. Esto es como un plus adicional. Esto casi siempre lo encontramos asociado a antivirus o tal vez otro tipo de herramientas que generan esos controles. Bueno, Safetica también nos apoya con ello. Y la parte del cifrado es muy sencillo. Safetica como tal nos permite hacer a través de BitLocker un cifrado de discos, no sé, poniendo un ejemplo muy puntual es, no sé, hoy en día en el trabajo mixto, ¿cierto? Casa, oficina, podemos muy fácilmente en este trayecto perder el portátil, ya sea por robo, ya sea por pérdida, bueno, cualquier motivo. Entonces dejamos expuesto este disco que va allí. Bueno, con BitLocker podemos prevenir ese tipo de exposición. Entonces, cuando ya quieran este disco, pues no van a poder extraer información realmente. ¿Listo? Entonces, ese es como un punto muy importante a tener en cuenta o algo que también debemos cubrir. Y los discos cifrados, bueno, eso hace referencia a los discos externos que queremos también empezar a trabajar, que queremos empezar a proteger. Por acá nos encontramos con la parte que es un módulo que es WebSéptica. Eso es un lanzador que se maneja a través del navegador. Y esto es una herramienta de resumen, podría decirlo. Acá vamos a encontrar toda la información que vimos anteriormente en la parte del Discovery, que vimos en la parte bueno, del Protection no tanto, pero hace más puntualidad a la parte del Discovery, todo el movimiento de los documentos, pero todo orientado hacia el comportamiento del usuario. Por ejemplo, nos va a empezar a trabajar con preguntas, ¿cierto? ¿Cómo han estado utilizando los empleados el tiempo de trabajo? Entonces, por ejemplo, acá nos dice que a modo de tendencia está utilizándose principalmente servicios de Windows
y suite de ofimática. Podría ser también que encontremos con juegos o demás. Entonces, si es el caso, hay que dar este doble clic e ir a ver qué es lo que está sucediendo con estos usuarios que han estado ingresando a plataformas de juegos. Equipos con mayor inactividad, cómo ha estado protegida mi empresa. Entonces, la gran mayoría ha estado protegido de esta manera. El movimiento de la documentación, bueno, gran parte de todo esto de lo que vimos anteriormente lo vamos a encontrar acá también, pero con el objetivo de ir viéndolo cómo se están comportando nuestros usuarios. En la seguridad de la información nos va a traer como una manera muy resumida, ¿cierto? De cómo han estado saliendo los datos, ¿cierto? Por qué medio principalmente y cuál es el tipo de documentos que están saliendo. Y aquí vamos a ir viendo todo lo mismo, tal cual, movimiento de datos, todo orientado hacia el comportamiento de nuestros usuarios. Y por acá, en el análisis del comportamiento, encontramos algo que como adicional nos ofrece Safetica, y es el análisis del comportamiento del usuario orientado hacia productividad. Esta parte de la productividad nos dice quiénes son los más productivos, quiénes son los menos improductivos y cuáles son de pronto estos ítems que hace esta evaluación. Búsquedas de empleo, navegaciones por plataformas de juegos, redes sociales, hosting de archivos, todo esto como tal es uno de esos filtros, ¿listo? Principalmente así vamos identificando toda la parte de quién es productivo, quién es improductivo. Claro, no siempre se puede medir esto porque hay actividades que son de estar en el puesto de trabajo, ir a hacer otro tipo de actividades y volver. Claro, esto no es total, pero cuando nosotros tenemos perfilado ciertos usuarios, ciertas, digamos que ciertos grupos, bueno, allí ya también tenemos que empezar a visualizar como tal toma de decisiones. Estas tomas de decisiones a mediano o largo plazo nos pueden llegar a funcionar como una posible retoma de inversión a partir de esas tomas de decisiones que se lleguen a tomar junto con recursos humanos y el informe que se puede llegar a extraer o exportar desde esta consola. Desde acá podemos también generar la parte de control web, control de aplicaciones. Este control web es, bueno, lo mismo que generamos en ocasiones con un firewall, en donde denegamos el acceso, no sé, a un WhatsApp web, a unas plataformas, no sé, no seguras. Entonces aquí podemos ir viendo toda esta parte. Y el control de aplicaciones, cuando yo voy a intentar ejecutar alguna aplicación o que nosotros nos dimos cuenta que habrían aplicaciones que no deberían estar en el entorno, bueno, aquí las asociamos y empezamos a evitar que los usuarios empiecen a ejecutarlas desde las estaciones de trabajo. Quiero mostrarles por acá, por ejemplo, eso sería un control de aplicaciones cuando yo intento ejecutarla. Entonces, en un ambiente real, por así decirlo. En este momento estamos en un entorno controlado, pero este podría ser o interpretarse como una máquina de un usuario final. Entonces, en este caso, tenemos un control sobre NX, el cual está siendo bloqueado por nuestro control de aplicaciones. Por acá vamos a mostrarles. Acá tenemos una ruta de red, ¿sí? Y sobre esta ruta de red yo tengo un control en donde me define que todo documento, puntualmente con TXT, no se le permita la edición del documento, ¿cierto? Bueno, haciendo referencia a que no me vaya a generar ningún tipo de transferencia del documento. Entonces, en este caso, ya de entrada está empezando a mostrarnos los controles. Listo, lo podremos abrir, lo podemos o intentar hacer algo, no nos lo va a permitir guardar. ¿Sí? Por acá ya nos está mencionando que tenemos el acceso bloqueado al archivo, que no podemos generar algún tipo de movimiento. Bueno, ok, lo pudimos mover porque, bueno, control C y control B, dentro de la estación de trabajo yo puedo moverlo de documentos a escritorio, de escritorio a imágenes, yo puedo hacer ese tipo de movimientos, pero yo no puedo sacarlo de mi estación de trabajo. Entonces, ya lo moví, ¿qué va a suceder con el documento que ya está protegido? Ok, acá está, pero puede que lo tengamos acá, pero va a seguir aplicando las mismas restricciones que se tenían anteriormente. ¿Sí ven? Acá lo tenemos protegido. Porque en este preciso momento, ese documento, el original, tenía inyectado un metadato. Ahora que se movió, sigue este metadato allí afianzado al documento. Entonces, puede que yo lo comprima, puede que yo lo intente mover por cualquier medio. El metadato es el que va a estar protegiendo el documento, en este caso. Por ejemplo, les quiero mostrar un control de páginas web. En este caso, estamos haciendo un bloqueo de WhatsApp web.
yo quiero, no sé, enviarlo a través de WeTransfer. Listo. En este caso tenemos permitido el acceder a WeTransfer. Vamos a crear un enlace. Y vamos a seleccionar el archivo. Entonces, vamos a la ruta y le voy a intentar enviar este documento. Ok, no lo dejo cargar, pero ahora intentemos enviarlo. No nos lo va a permitir. ¿Listo? Ese es el bloqueo como tal que se va a generar con cualquier documento que ya esté asociado a una política de bloqueo total para el movimiento de documentos. Les quiero mostrar también algo adicional, que es esto. Y son las auditorías de seguridad. Las auditorías de seguridad es un informe, ¿cierto?, que se entrega al finalizar cada prueba de concepto o que puede descargarse dentro del entorno en cualquier momento, no hay ningún inconveniente. Esa auditoría de seguridad se descarga desde acá. ¿Listo? Aquí está, es fácil de descargar. Nosotros definimos el rango en el que se quiere traer información, se descarga y listo. Ahora, ¿qué información nos traen esas auditorías? Nos trae nuestro contenido, obviamente, nuestro resumen de qué es lo que vamos a ver acá, pero a modo global, ¿qué les cuento? Nos trae el encabezado, nos trae un resumen de la información que se ha estado moviendo en el periodo que nosotros definimos, ¿cierto? De manera gráfica, a modo de top 10, y aparte de eso, nos va a traer unas alertas, ya las vamos a ver por acá, en este módulo de acá, que sí tenemos alertas. Acá, por ejemplo, se ha estado intentando realizar transferencias a través de correo electrónico. Entonces, acá podríamos decirlo, no, cambiarlo, porque también nos presenta estas alertas. Se han movido documentos a través de correo electrónico, documentos que no se encuentran asociados a categorías o políticas. Listo, ya sabemos cuál es el inconveniente. Sabemos cómo ha sido el movimiento del documento, cuál ha sido esa tendencia, cuál es el documento que se ha estado moviendo, por dónde, cuál es el usuario que lo ha estado moviendo. Listo, perfecto, tenemos ese resumen. Pero, ¿cómo yo atiendo esa novedad? Listo, acá nos trae unas recomendaciones. Esa es la estructura de la auditoría de seguridad. Nos presenta cuál es el encabezado, por así decirlo, nos presenta una parte gráfica, nos presenta el inconveniente y aparte del inconveniente que lleguemos a tener allí, nos trae unas recomendaciones. Importante la parte de las recomendaciones y hacer caso, no omiso, hacer caso a estas recomendaciones para ir protegiendo como tal nuestra documentación. Y así con cada uno de ellos vamos a ver movimientos por correo electrónico, movimientos por internet o bueno, que han intentado ser subidos, movimientos por mensajería instantánea, dispositivos USB, almacenamientos en nube, el análisis como tal que se ha estado dando a las aplicaciones o el uso de las aplicaciones, el tiempo que se le ha estado dedicando a cada una de las aplicaciones. Por acá podemos ver el uso que se le ha estado dando al Internet en general, cuáles son esas categorías que han sido más utilizadas, las recomendaciones que se pueden ver allí, el uso de los ordenadores, el uso de las impresoras y el tráfico de red. Eso es lo que vamos a encontrar como tal acá en esta auditoría de seguridad. Y eso, en conclusión, es Safetica. Bien, bueno, muchas gracias, Steven. Gracias a los asistentes. Por acá, comentarles, está aquí un código QR en el cual, si están interesados en atender y probar nuestra solución, pues bueno, voy a dejar aquí en pantalla el código QR para que los interesados puedan agendar una cita y podernos atender y ayudarles con todos los requerimientos. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Y es un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, equipo B1. Gracias, Guillermo. Gracias, Steven. Gracias a todos. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego a todos. Feliz día.